Vamos a resolver hoy un límite cuando x tiende a 3 de este cociente. Tenemos una raíz dividido entre este polinomio x menos 3. Como siempre, intenta resolverlo por tu cuenta y luego dale play al vídeo. Y en cualquier caso, no te pierdas lo que viene a continuación. Vamos a por él. Bueno, aquí tenemos nuestro límite. Y vamos a ver lo que pasa cuando sustituimos la x por 3, que es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un límite, cuando x tiende a un valor concreto, no tiende a infinito ni a menos infinito, sino que tiende a un valor específico, en este caso 3. Bueno, pues entonces lo que hacemos es nuestra línea de fracción y nuestra raíz, y aquí en vez de x ponemos 3, que está al cuadrado, menos 5, todo esto menos 2, y en el denominador 3 en puesto de x menos este 3. Y aquí se ve claro que tengo 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. 9 menos 5, 4. Raíz de 4 es 2. Menos 2. Y dividido entre 3 menos 3, que vamos a poner ya que esto es 0. Y 2 menos 2 es 0. Luego 0 partido por 0. Tenemos una indeterminación. Esto quiere decir que, salvo que hagamos alguna transformación o utilicemos alguna otra estrategia, este límite no podemos resolverlo, por lo menos por esta vía. Bueno, como es 0 partido por 0, este límite se resuelve muy fácil utilizando L'Hopital, es decir, derivando numerador por un lado, denominador por otro, y luego haciendo el límite de ese cociente de derivadas cuando x tiende a 3. Pero vamos a suponer que no nos han explicado L'Hopital, o que no nos damos cuenta, o no sabemos derivar, y tenemos que resolver este límite. ¿Qué haríamos? Bueno, pues mira, límite cuando x tiende a 3, nuestra línea de fracción, y cuando tenemos radicales cuadráticos, ya lo hicimos en un vídeo anterior, lo que nos conviene es intentar eliminar el radical cuadrático multiplicando y dividiendo por el conjugado. Ponemos nuestro paréntesis y todo esto, vamos a hacer más larga la línea de fracción, y todo esto, toda esta expresión que teníamos, la vamos a multiplicar por el conjugado de ella misma, que será x cuadrado menos 5, pero en vez de menos 2 ponemos más 2, ¿vale? Recordad, como ya dijimos en alguna otra ocasión, que si tengo una expresión que es a más b, su conjugado es a menos b. Y viceversa, si tengo a menos b, el conjugado será a más b. Es decir, pongo los términos tal y como están, pero en vez de un más pongo un menos. Aquí eso es lo que he hecho. En vez de menos 2 he puesto más 2, ¿vale? Bueno, como hemos multiplicado el numerador por el conjugado, tengo que hacer lo mismo con el denominador. Luego x menos 3 y multiplico abajo también por esta misma expresión. Luego raíz de x cuadrado menos 5 más 2. Evidentemente, si multiplico en el numerador por una expresión, tengo que multiplicar el denominador, porque si no la expresión ya variaría. Evidentemente, como digo, también puedo ver que si simplifico aquí en el denominador con el numerador, quito estos dos paréntesis, se me queda la expresión inicial. De tal manera que lo que hemos hecho no varía para nada la expresión que teníamos, sino que sigue siendo lo mismo. Bueno, vamos a borrar por aquí. Y ahora tenemos aquí un producto notable, algo que también hemos visto en alguna otra ocasión, pero te recuerdo que esto es un producto notable porque aquí tenemos una suma por diferencia. Vemos que tenemos los mismos términos, los mismos sumandos, pero aquí está sumando y aquí está restando. Y una suma por diferencia, que esto es suma por diferencia o diferencia por suma, que es lo mismo, al final es a más b por a menos b. Y recordemos que el producto de estos dos paréntesis siempre sale cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, siempre. Esto es un producto, una identidad notable. Vamos a hacer eso mismo aquí. Luego entonces tendremos el límite cuando x tiende a 3. Ponemos nuestra fracción y vamos a ponerlo muy claro. Esto es a para nosotros y esto de aquí es b. Luego el primero al cuadrado, luego a para nosotros x cuadrado menos 5, todo al cuadrado.
menos, seguimos la expresión de la identidad notable, menos b, en este caso 2, al cuadrado. Y en el denominador de momento lo vamos a dejar tal y como está, x menos 3 por la raíz de x cuadrado menos 5 y todo eso más 2, todo esto entre paréntesis. Vale, vamos a ver qué más podemos hacer. Borramos por aquí y seguimos igual, límite cuando x tiende a 3. Tenemos aquí una raíz cuadrada elevada a 2, pues entonces podemos y sabemos, tenemos que saber que se puede simplificar, la raíz y el cuadrado automáticamente se simplifican y me queda x cuadrado menos 5 y menos 2 al cuadrado, que es menos 4. Y todo esto dividido entre esto que tenemos aquí, x menos 3 por la raíz de x cuadrado menos 5 y todo esto más 2. De momento eso lo dejamos. Seguimos simplificando el numerador. Vamos muy despacio, evidentemente, con un poquito de práctica esto se hace mucho más rápido, ¿no? Pero bueno, lo estoy haciendo muy despacio para que esté todo claro. Menos 5 menos 4 es menos 9. Luego entonces, vaya de fracción, y aquí lo que hacemos es que ponemos x menos 3 y todo esto multiplicado por la raíz de x cuadrado menos 5 más 2. Estiramos un poquito la raya de fracción. Vale, igual. Bueno, y ahora alguno me dirá, hombre, pues ahora vuelves a sustituir 3 aquí y tendrías 3 al cuadrado, pues es 9 menos 9, me saldría 0. Y sustituyo 3 en el denominador y tengo 3 aquí, menos 3 es 0, 0 por lo que sea también me da 0, estamos en las mismas. Sí, es verdad, pero, si nos fijamos, antes de sustituir por 3 podemos hacer otra cosa. Y es que ponemos límite cuando x tiende a 3 y me doy cuenta de que aquí tengo una diferencia de cuadrados y eso va a dar lugar a x más 3 por x menos 3. Fijaos que esto que hay aquí es lo mismo que hay aquí, porque x más 3 por x menos 3 es lo que acabamos de ver, es suma por diferencia, y si yo hiciera este producto sería cuadrado del primero, x al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, y 3 al cuadrado es 9. Entonces me he dado cuenta de que la identidad notable la tenía que resolver o desarrollar en el sentido opuesto al que la he desarrollado antes. Para esto hay que tener un poquito de vista, pero ya veis que tampoco es tan difícil. Aquí lo que está al cuadrado es la x y aquí lo que está al cuadrado es el 3. Luego tengo diferencia de cuadrados. Luego esto es x más 3 por x menos 3. ¿Y eso de qué me sirve? Pues si escribimos en el denominador lo que tenemos, x menos 3 por la raíz de x cuadrado menos 5 más 2. Ahora sí que espero que lo estéis viendo, puedo simplificar x menos 3 con x menos 3 y nos queda, vamos a ponerlo en negro, límite cuando x tiende a 3, rayita de fracción, y aquí al borrar, hemos quitado también esto, vamos a quitarlo, hemos dicho que simplificamos, con lo cual quitamos un poquito de barra de fracción, que es muy larga, y nos queda x más 3 arriba, y abajo nos queda la raíz de x cuadrado menos 5, todo esto dentro de la raíz, más 2. Y ahora vamos a intentar resolver el límite sustituyendo la x por 3, y tendremos 3 más 3 en el numerador, y todo esto partido de raíz de 3 al cuadrado menos 5 y más 2, todo esto en el denominador. Arriba nos queda 3 y 3, 6, y abajo, pues vamos a ver, 3 al cuadrado es 9, 9 menos 5 es 4, raíz de 4 es 2, 2 y 2, 4. El límite es 6 cuartos, pero dividiendo numerador y denominador entre 2, el límite nos queda que es 3 medios, ¿vale, chicos? Pues ese es el límite cuando x tiende a 3 de esta función, ¿vale? Bueno, resumiendo, me sale 0 partido por 0, veo que hay un radical cuadrático,
multiplico y divido por el conjugado y productos notables, diferencia de cuadrados, simplificamos y cuando llegamos aquí vemos que me sale otra vez 0 partido por 0. Entonces buscamos que hayan factores comunes y los encontramos desarrollando esta expresión que es diferencia de cuadrados igual a suma por diferencia. Y ahora sí, al simplificar ya me queda una expresión en la que sí que puedo sustituir la x por 3 y no me sale una indeterminación, sino que ya me sale el límite que yo iba buscando. Luego el límite es 3 medios. ¿Vale? Bueno, ya os digo esto, por lo que sale muy fácil, pero bueno, no está mal a veces hacer un ejercicio en el que trabajemos con raíces, productos notables, porque siempre nos puede surgir la necesidad de utilizarlo. Y como siempre voy a terminar el vídeo suponiendo que nos pidan un esbozo, voy a borrar todo esto, que nos pidan un esbozo de la función. Entonces vamos a borrar también esto. Hemos dicho que el límite es 3 medios, lo vamos a poner por aquí. Y si me piden un esbozo de la función, pues yo lo que tendría que hacer sería colocar por aquí mis ejes x e y, quitamos esto también, y tenemos el eje x, el eje y, y el límite es cuando x tiende a 3, vamos a suponer que 3 está por aquí, y 3 medios es 1,5, ¿no? Pues más o menos por aquí, 3 medios. Luego el límite de la función está aquí. Bueno, pues primer detalle importante. En el punto 3, 3 medios, ¿vale? En el punto de coordenadas 3, 3 medios, aquí no podéis dibujar la función, aquí tenéis que dejar un punto vacío. Porque, fijaos que al principio cuando sustituimos por 3 me sale 0 partido por 0, ¿vale? Nos ha salido 0 partido por 0. Y eso significa que esta función no está definida para x igual a 3. Esa función aquí no está definida. Tiene límite, que es 3 medios. Pero aquí la función no tiene valor, no pertenece, el 3 no pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, dejo un circulito vacío, indico que la función por ahí tiene una discontinuidad. Y ahora podríamos coger y decir, pues mira, entonces como tiene límite, pues yo qué sé, pues ahora viene por aquí y sale por acá. Bueno, pues no está mal. Pero si os encontráis con un profesor muy meticuloso, a lo mejor te dicen, ¿y por qué no viene por aquí y sale por allá? Entonces ya a ver qué decimos. Bueno, pues lo que hay que hacer para saber realmente cerca, en el entorno de este punto, cómo viene la función, es darle valores a x cercanos a 3. Y primero se lo vamos a dar por la izquierda, es decir, un valor menor. Por ejemplo, x igual a 2,99. Para ver si la función viene por la parte de abajo con valores menores de 3 medios o si viene con valores superiores. Y luego le vamos a dar un valor por la derecha, es decir, x igual, por ejemplo, a 3,01. Para hacer lo mismo, para ver si la función viene por debajo con valores inferiores a 3 medios o con valores superiores. Desde luego nos van a dar valores muy parecidos a 3 medios, porque el límite es 3 medios. Pero nos puede salir que sean menores o mayores. Vamos a verlo. Entonces, cogemos el x igual a 2,99 por la izquierda y sustituimos en nuestra función y tenemos 2,99 al cuadrado menos 5 y fuera de la raíz menos 2. Y todo esto dividido entre 2,99 menos 3. Bueno, pues cogemos la calculadora, yo ya lo tengo hecho, y si hacéis esto con la calculadora, esto sale 1,503. Ya no me hace falta sacar más decimales porque me doy cuenta de que si vengo por la izquierda, me acerco con un valor algo superior a 1,5. Hemos dicho que 3 medios era 1,5. Pues si me acerco con un valor algo superior a 1,5, entonces la función es que viene por aquí arriba, ¿vale? Viene por aquí arriba, ¿de acuerdo? No por debajo, viene con un valor algo mayor a 1,5. Vamos a ver lo que pasa con el 3,01, pues lo mismo, sustituimos, entonces 3,01 al cuadrado, menos 5 y menos 2, y todo eso dividido entre la x que le vamos a dar 3,01 menos 3. Y esto pues también lo tengo hecho, y sale 1,49 y ya no me hace falta sacar más cifras porque veo que es algo inferior a 1,5. Por lo tanto, si me acerco por la derecha, la función llega con valores inferiores a 3 medios, a 1,5. Ahora sí hemos hecho el esbozo exacto, ¿vale? Y eso sí, muy importante, dejando este punto vacío. Hay una discontinuidad en x igual a 3. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Un poquito largo, pero bueno, había que explicar las cosas bien, con tranquilidad, que lo tengamos claro.
Y cualquier duda, como siempre, dejadmela en comentarios. Os espero en el próximo. Hasta luego.